Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Soy Ander Cell y como siempre estoy muy emocionada de compartir un poquito de mi mundo con vosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es muy importante para mí, y creo que para muchísimos de vosotros también, el amor propio. Sí, vamos a hablar de cómo amarnos a nosotros mismos, cómo construir esa autoestima que nos permite brillar con luz propia. Veréis, a lo largo de mi vida, he aprendido que la relación más importante que vamos a tener es con nosotros mismos. Y como cualquier relación, requiere trabajo, dedicación y sobre todo, mucho cariño. Así que en este vídeo os voy a revelar algunos secretos, algunas reflexiones y algunos pequeños trucos que me han ayudado a construir una autoestima más fuerte y a amarme un poquito más cada día. No os prometo soluciones mágicas, porque esto es un camino, un proceso continuo, pero sí os garantizo que encontraréis inspiración y herramientas para empezar a trabajar en vosotros mismos. Antes de empezar y como siempre quiero pediros un favor. Si este tema os interesa, si queréis seguir descubriendo contenido como este, no olvidéis suscribiros al canal. Es muy fácil, solo tenéis que darle al botoncito rojo de abajo y activar las notificaciones. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y estaremos mucho más conectados. Ahora sí, vamos a empezar. Empecemos por lo básico, ¿qué es la autoestima? Para mí, la autoestima es como la base de nuestra casa. Es la confianza que tenemos en nosotros mismos, la valoración que hacemos de nuestras propias cualidades, habilidades y logros, pero también la aceptación de nuestras imperfecciones. Y ojo que esto último es clave. Porque nadie es perfecto y aceptarnos tal y como somos con nuestros defectos y virtudes, es fundamental para querernos de verdad. ¿Y por qué es tan importante la autoestima? Pues porque influye en absolutamente todo. En cómo nos sentimos, en cómo nos relacionamos con los demás, en las decisiones que tomamos, en la forma en que afrontamos los retos y en cómo reaccionamos ante el fracaso. Una buena autoestima nos da la fuerza para perseguir nuestros sueños, para superar obstáculos y para vivir una vida plena y feliz. En cambio, una baja autoestima puede limitarnos, hacernos sentir inseguros y hasta llevarnos a situaciones negativas. Ahora bien, ¿cómo construimos esa autoestima? ¿Cómo empezamos a amarnos a nosotros mismos? Aquí es donde entran en juego los secretos que os quiero compartir. Secreto 1, el autoconocimiento, ***. Parece obvio, pero es el punto de partida. Conócete a ti mismo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te da energía? ¿Qué te drena? Dedica tiempo a la introspección. Prueba a hacer un diario, escribe sobre tus sentimientos, tus pensamientos, tus experiencias. Medita, reflexiona. Date la oportunidad de escucharte a ti mismo, de conectar con tu interior. Cuanto más te conozcas, más fácil será aceptarte y quererte. El autoconocimiento no es un destino, sino un viaje constante. Es un proceso de descubrimiento continuo que nos permite entender quiénes somos, qué queremos y cómo nos relacionamos con el mundo. Para empezar este viaje podemos comenzar con preguntas sencillas: ¿qué actividades me hacen sentir vivo? ¿Qué cosas valoro más en la vida? ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? Diario de autoconocimiento ***. Llevar un diario es una herramienta poderosa para explorar nuestros pensamientos y emociones. Escribe libremente sin juzgarte. Registra tus experiencias diarias, tus sueños, tus miedos y tus aspiraciones. No te preocupes por la gramática o la estructura, lo importante es ser sincero contigo mismo. Con el tiempo notarás patrones y tendencias que te ayudarán a entender mejor quién eres. Meditación y mindfulness La meditación y el mindfulness son prácticas que nos ayudan a estar presentes en el momento, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Dedica unos minutos cada día a meditar. Puedes comenzar con ejercicios sencillos de respiración o guiarte con aplicaciones o vídeos de meditación. Reflexión sobre tus valores Nuestros valores son los principios que guían nuestras decisiones y acciones. Identificar tus valores te ayudará a vivir una vida más auténtica y coherente. Pregúntate, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué principios rigen mi vida?
Puedes hacer una lista de tus valores y honestidad, lealtad, creatividad, etc., y reflexionar sobre cómo los aplicas en tu vida diaria. Análisis de tus fortalezas y debilidades. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Reconocerlas te permitirá aprovechar tus fortalezas y trabajar en tus debilidades. Haz una lista de tus habilidades, talentos y cualidades positivas. Luego identifica áreas en las que te gustaría mejorar. No te juzgues por tus debilidades, considera las oportunidades para crecer. Secreto 2. La autocompasión. Trátate con la misma amabilidad, comprensión y cariño con la que tratarías a un buen amigo. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad. No te juzgues duramente por tus fallos. Perdónate. Aprende de ellos y sigue adelante. Practica la autocompasión en esos momentos difíciles. Date permiso para sentir, para estar triste, para equivocarte. Recuerda que la perfección no existe y que todos estamos en constante aprendizaje. La autocompasión es la capacidad de tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y comprensión, especialmente en momentos de sufrimiento o fracaso. Es reconocer que somos humanos y que por lo tanto somos imperfectos y propensos a cometer errores. Practica el diálogo interno compasivo. Cuando te enfrentes a una situación difícil, en lugar de criticarte o juzgarte, habla contigo mismo como lo harías con un amigo que está pasando por un mal momento. Reconoce tus sentimientos, valida tus experiencias y ofrécete palabras de aliento y apoyo. Por ejemplo, en lugar de decir, soy un fracaso, podrías decir, estoy pasando por un momento difícil, pero puedo superar esto. Me perdono por mis errores y aprendo de ellos. Reconoce la humanidad compartida. Recuerda que no estás solo en tus dificultades. Todos los seres humanos experimentamos dolor, fracaso y sufrimiento en algún momento de nuestras vidas. Conectarte con esta humanidad compartida te ayudará a sentirte menos aislado y a ser más compasivo contigo mismo y con los demás. Permítete sentir tus emociones. No reprimas tus emociones negativas. Date permiso para sentir tristeza, enojo, frustración o cualquier otra emoción que experimentes. Aceptar tus emociones es el primer paso para procesarlas y superarlas. Puedes escribir en un diario, hablar con un amigo o buscar otras formas saludables de expresar tus sentimientos. Acepta la imperfección. Nadie es perfecto, ni tú ni nadie más. Reconocer y aceptar tus imperfecciones es fundamental para practicar la autocompasión. En lugar de criticarte por tus errores, trata de aprender de ellos y seguir adelante. Recuerda que la perfección es una ilusión y que el crecimiento personal es un proceso continuo. Secreto 3. Identifica y cuestiona tus pensamientos negativos. Muchas veces nuestra autoestima se ve afectada por los pensamientos negativos que tenemos sobre nosotros mismos. No soy lo suficientemente bueno, no valgo para nada, nadie me quiere. Estos pensamientos son como una voz interior que nos critica y nos juzga. Aprende a identificar esa voz y a cuestionar sus afirmaciones. ¿Son ciertas? ¿Se basan en la realidad o en miedos e inseguridades? Sustituye esos pensamientos negativos por otros más positivos y realistas. Por ejemplo, en lugar de decir, no soy bueno para nada, podrías decir, tengo mis fortalezas y debilidades, pero estoy aprendiendo y mejorando. Nuestros pensamientos tienen un impacto significativo en nuestra autoestima. Los pensamientos negativos pueden socavar nuestra confianza, hacernos sentir inseguros y limitar nuestras posibilidades. Cuestionar estos pensamientos es un paso crucial para construir una autoestima más saludable. Identifica los patrones de pensamiento negativo. Presta atención a tus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos negativos tienes con más frecuencia? ¿Te criticas a menudo? ¿Te culpas por tus errores? ¿Tiendes a generalizar tus experiencias negativas? Identificar los patrones de pensamiento negativo te permitirá tomar conciencia de ellos y empezar a cuestionarlos. Cuestiona la validez de tus pensamientos. Una vez que hayas identificado un pensamiento negativo, pregúntate si es realmente cierto. ¿Hay pruebas que respalden ese pensamiento? ¿O se basa en miedos, inseguridades o experiencias pasadas?
Considera otras posibles interpretaciones de la situación. Asterisco 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 busca evidencia objetiva asterisco asterisco cuando te enfrentes a un pensamiento negativo, busca evidencia objetiva que lo contradiga. ¿Hay momentos en los que te has sentido capaz, valioso o querido? ¿Hay personas que te aprecian y valoran? Recopilar evidencia objetiva te ayudará a contrarrestar los pensamientos negativos y a adoptar una perspectiva más realista. Asterisco 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 reformula tus pensamientos asterisco asterisco sustituye los pensamientos negativos por otros más positivos y realistas. En lugar de decir, soy un fracaso, podrías decir, cometí un error, pero puedo aprender de él y seguir adelante. Reemplaza los pensamientos autocríticos por afirmaciones positivas y alentadoras. Asterisco 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 practica la autocompasión asterisco asterisco sé amable contigo mismo cuando cuestiones tus pensamientos negativos. Recuerda que todos tenemos momentos de duda y que es normal experimentar pensamientos negativos en ocasiones. No te juzgues por tener estos pensamientos, trátate con compasión y comprensión. Asterisco asterisco secreto 4, celebra tus logros, asterisco asterisco. No importa lo pequeños que sean, celebra tus éxitos. ¿Te has propuesto una meta y la has alcanzado? ¡Felicidades! ¿Has superado un reto? ¡Enhorabuena! Reconoce tus logros por pequeños que sean. Date crédito por tus esfuerzos y por tus avances. Esto te ayudará a sentirte más orgulloso de ti mismo y a fortalecer tu autoestima. Celebrar nuestros logros por pequeños que sean, es una forma poderosa de fortalecer nuestra autoestima y fomentar una actitud positiva hacia nosotros mismos. Reconocer nuestros éxitos nos ayuda a valorar nuestros esfuerzos, a sentirnos orgullosos de nuestras habilidades y a desarrollar una mayor confianza en nuestras capacidades. Asterisco 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 lleva un diario de logros asterisco asterisco escribe en un diario todos tus logros, tanto grandes como pequeños. No te limites a los logros profesionales o académicos, incluye también logros personales, como superar un miedo, ayudar a alguien o simplemente disfrutar de un día tranquilo. Asterisco 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 date crédito por tus esfuerzos asterisco asterisco reconoce tus esfuerzos, incluso si no has logrado el resultado deseado. El esfuerzo es valioso en sí mismo y merece ser reconocido. Date crédito por tu perseverancia, tu dedicación y tu compromiso. Asterisco 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 recompénsate asterisco asterisco date pequeñas recompensas por tus logros. Pueden ser cosas sencillas como darte un baño relajante, leer un libro, ver una película o salir a dar un paseo. La recompensa te ayudará a asociar el logro con una sensación de bienestar y satisfacción. Asterisco 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 comparte tus logros con otros asterisco asterisco comparte tus logros con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo. Celebrar tus éxitos con otros te permitirá sentirte más conectado y apoyado. Asterisco 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 no minimices tus logros asterisco asterisco evita minimizar tus logros. Reconoce tus éxitos y celebra tus avances sin restarles importancia. Date permiso para sentirte orgulloso de ti mismo. Asterisco asterisco secreto 5, rodéate de personas positivas, asterisco asterisco. Las personas con las que nos relacionamos influyen mucho en nuestra autoestima. Busca amigos, familiares y compañeros de trabajo que te apoyen, que te animen, que te valoren por lo que eres. Evita a las personas tóxicas, a las que te critican, que te menosprecian o que te hacen sentir mal. Rodearte de gente positiva te ayudará a sentirte más seguro y a fortalecer tu confianza. Las personas que nos rodean tienen un impacto significativo en nuestra vida, incluyendo nuestra autoestima. Rodearnos de personas positivas que nos apoyan y nos valoran, puede tener un efecto transformador en nuestra confianza y bienestar. Asterisco 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 identifica las relaciones tóxicas asterisco asterisco reflexiona sobre tus relaciones y identifica a las personas que te hacen sentir mal, que te critican o que te menosprecian. Estas personas pueden ser tóxicas y pueden dañar tu autoestima. Asterisco 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 establece límites asterisco asterisco si no puedes evitar a las personas tóxicas por completo, establece límites claros. Limita el tiempo que pasas con ellas y no permitas que te critiquen o te menosprecien. Asterisco 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 busca personas que te apoyen asterisco asterisco rodéate de personas que te animen, que te valoren y que te hagan sentir bien. Busca amigos, familiares o compañeros de trabajo que te apoyen en tus sueños y que te ayuden a crecer.
Asterisco 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 cultiva relaciones positivas asterisco asterisco invierte tiempo y energía en cultivar tus relaciones positivas. Pasa tiempo con las personas que te hacen sentir bien, apóyalas en sus logros y celebra sus éxitos. Asterisco 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 aprende a decir no asterisco asterisco no te sientas obligado a complacer a todos. Aprende a decir no a las personas que te piden cosas que te incomodan o que te hacen sentir mal. Asterisco asterisco secreto 6. Cuida tu cuerpo, asterisco asterisco. La conexión entre el cuerpo y la mente es muy fuerte. Cuidar tu cuerpo es una forma de cuidar tu mente y tu autoestima. Haz ejercicio regularmente, come de forma saludable, duerme lo suficiente. Estas acciones te ayudarán a sentirte mejor contigo mismo, tanto física como emocionalmente. Recuerda que eres un templo. El cuidado del cuerpo es un pilar fundamental para el bienestar general y para la construcción de una autoestima sólida. La conexión entre el cuerpo y la mente es innegable, y cuidar nuestro cuerpo tiene un impacto directo en cómo nos sentimos con nosotros mismos, tanto física como emocionalmente. Asterisco 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 ejercicio regular asterisco asterisco la actividad física regular libera endorfinas, neurotransmisores que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo y que pueden reducir el estrés y la ansiedad. El ejercicio también mejora la imagen corporal y aumenta la confianza. Encuentra una actividad física que disfrutes, ya sea caminar, correr, nadar, bailar o practicar algún deporte. Lo importante es ser constante y hacer ejercicio regularmente. Asterisco 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 alimentación saludable asterisco asterisco una dieta equilibrada y nutritiva proporciona a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar correctamente y para mantener la energía y el bienestar. Consume frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables. Evita los alimentos procesados, los azúcares añadidos y el exceso de grasas saturadas. Asterisco 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 descanso adecuado asterisco asterisco dormir lo suficiente es esencial para la salud física y mental. Durante el sueño, nuestro cuerpo y nuestra mente se recuperan y se regeneran. La falta de sueño puede afectar negativamente el estado de ánimo, la concentración y la autoestima. Intenta dormir entre 7 y 9 horas cada noche y establece una rutina de sueño regular. Asterisco 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 cuidado personal asterisco asterisco dedica tiempo a cuidar tu cuerpo y tu apariencia personal. Date duchas relajantes, utiliza productos que te gusten y que te hagan sentir bien contigo mismo. Vístete con ropa que te haga sentir cómodo y seguro. Asterisco 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 escucha a tu cuerpo asterisco asterisco presta atención a las señales que te envía tu cuerpo. Descansa cuando te sientas cansado, hidrátate adecuadamente y visita al médico si tienes alguna preocupación sobre tu salud. Asterisco asterisco secreto 7. Aprende a decir no asterisco asterisco. Es muy importante establecer límites y aprender a decir no a las cosas que no quieres hacer, a las situaciones que te incomodan o a las personas que te hacen daño. Decir no no es egoísta, es una forma de proteger tu bienestar y de cuidar tu autoestima. Aprender a decir no es una habilidad esencial para proteger nuestro bienestar y construir una autoestima saludable. Establecer límites y negarnos a hacer cosas que no queremos, a aceptar situaciones que nos incomodan o a relacionarnos con personas que nos hacen daño, nos permite priorizar nuestras propias necesidades y proteger nuestra integridad. Asterisco 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 reconoce tus límites asterisco asterisco reflexiona sobre tus límites personales. ¿Qué cosas no estás dispuesto a hacer? ¿Qué situaciones te incomodan? ¿Qué tipo de trato no estás dispuesto a aceptar? Asterisco 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 comunica tus límites de forma clara y respetuosa asterisco asterisco cuando necesites decir no, hazlo de forma clara y respetuosa. No te disculpes ni justifiques tus decisiones innecesariamente. Simplemente expresa tus límites de forma firme. Asterisco 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 practica decir no asterisco asterisco empieza por decir no a cosas pequeñas. Con el tiempo te resultará más fácil decir no a situaciones más importantes. Asterisco 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 no te sientas culpable asterisco asterisco decir no es una forma de cuidar tu bienestar y no es egoísta. No te sientas culpable por priorizar tus propias necesidades. Asterisco 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 rodéate de personas que respeten tus límites asterisco asterisco busca personas que respeten tus límites y que no te presionen para hacer cosas que no quieres hacer. Asterisco asterisco secreto 8, fíjate metas realistas, asterisco asterisco. No te pongas metas inalcanzables, porque solo te frustrarás y te sentirás mal contigo mismo.
Fíjate metas realistas, que sean alcanzables y que te permitan sentirte orgulloso de tus logros. Divide tus metas en pasos más pequeños, y celebra cada paso que completes. Establecer metas realistas es crucial para mantener la motivación, evitar la frustración y fortalecer la autoestima. Fijarnos metas demasiado ambiciosas puede llevarnos al fracaso y a sentirnos mal con nosotros mismos. Dividir nuestras metas en pasos más pequeños y alcanzables nos permite celebrar el progreso y construir una sensación de logro. Define tus metas identifica lo que quieres lograr. Sé específico y define tus metas de manera clara y concisa. Establece metas realistas evalúa si tus metas son alcanzables en el tiempo y con los recursos que tienes disponibles. No te pongas metas demasiado ambiciosas que puedan ser difíciles de alcanzar. Divide tus metas en pasos más pequeños divide tus metas en pasos más pequeños y manejables. Esto te permitirá celebrar el progreso y mantener la motivación. Establece plazos define plazos para cada paso de tus metas. Esto te ayudará a mantener el enfoque y a medir tu progreso. Celebra tus logros reconoce y celebra cada paso que completes. Esto te ayudará a sentirte orgulloso de tus logros y a fortalecer tu autoestima. Secreto 9, perdónate a ti mismo y a los demás. El rencor y la culpa son veneno para la autoestima. Perdónate a ti mismo por tus errores, y perdona a los demás por sus errores. El perdón te liberará de cargas emocionales y te permitirá avanzar con más ligereza. El perdón es una herramienta poderosa para sanar las heridas emocionales y construir una autoestima sólida. El rencor y la culpa nos atan al pasado y nos impiden vivir plenamente en el presente. Perdonarnos a nosotros mismos y a los demás nos libera de cargas emocionales y nos permite avanzar con más ligereza. Perdónate a ti mismo reconoce tus errores y acepta que eres humano y propenso a equivocarte. Practica la autocompasión y trata de aprender de tus errores. Perdona a los demás libérate del rencor y del resentimiento. Perdona a las personas que te han lastimado, no por ellas, sino por ti. El perdón te liberará de cargas emocionales y te permitirá avanzar. Comprende la situación trata de entender por qué ocurrieron los hechos. Ponte en el lugar de la otra persona y trata de comprender sus motivaciones. Acepta la situación acepta que el pasado no se puede cambiar. Enfócate en el presente y en el futuro. Deja ir el rencor decide dejar ir el rencor y el resentimiento. Permítete sentir emociones positivas y vivir una vida más plena. Secreto 10. Busca ayuda profesional si la necesitas. Si sientes que tu autoestima es muy baja, que te cuesta mucho quererte, no dudes en buscar ayuda profesional. Un psicólogo o terapeuta puede ayudarte a identificar los problemas que afectan tu autoestima y a desarrollar estrategias para mejorarla. Buscar ayuda profesional es un signo de fortaleza y de compromiso con tu bienestar. Un psicólogo o terapeuta puede ofrecerte un espacio seguro y confidencial para explorar tus emociones, tus pensamientos y tus experiencias. Te pueden proporcionar herramientas y estrategias para mejorar tu autoestima y para desarrollar una relación más saludable contigo mismo. Reconoce la necesidad de ayuda si sientes que tienes dificultades para manejar tus emociones, tus relaciones o tu autoestima, no dudes en buscar ayuda profesional. Busca un profesional cualificado investiga y busca un psicólogo o terapeuta que esté cualificado y que tenga experiencia en el tratamiento de problemas de autoestima. Asiste a las sesiones con regularidad asiste a las sesiones de terapia con regularidad y participa activamente en el proceso. Sé honesto con tu terapeuta sé honesto y abierto con tu terapeuta. Comparte tus pensamientos, tus emociones y tus experiencias. Pon en práctica las estrategias aprendidas aplica las estrategias y herramientas que aprendes en terapia en tu vida diaria. Estos son solo algunos de los secretos que me han ayudado a construir una autoestima más fuerte.
No son fórmulas mágicas, como dije al principio, sino herramientas que requieren práctica y constancia. Pero os aseguro que si os comprometéis con vosotros mismos, si os dedicáis tiempo y cariño, podréis construir una relación sana y amorosa con vosotros mismos. Y ahora, quiero añadir algo más. A veces, en este camino de autodescubrimiento podemos sentirnos abrumados. Es normal. La vida es un constante aprendizaje y no siempre es fácil. Habrá momentos en los que nos sintamos perdidos, inseguros, o incluso que dudemos de nosotros mismos. En esos momentos es fundamental recordar la importancia de la paciencia y la perseverancia. No os rindáis. Cada pequeño paso cuenta, cada día es una oportunidad para aprender y crecer. Celebrad vuestros logros por pequeños que sean. Reconoced vuestros errores, pero no os quedéis anclados en ellos. Aprended de ellos y seguid adelante. Recordad que el amor propio es un viaje, no un destino. En este camino, también es importante ser conscientes de la influencia de las redes sociales y de los medios de comunicación. Constantemente nos enfrentamos a imágenes y a mensajes que pueden distorsionar nuestra percepción de nosotros mismos. La comparación con los demás es un peligro constante. Recordad que las imágenes que vemos en las redes sociales, muchas veces, no reflejan la realidad. No os comparéis con los demás. Cada uno de nosotros es único con sus propias cualidades, talentos e imperfecciones. Celebrad vuestra individualidad. Además, no olvidéis la importancia de la comunidad y del apoyo social. Compartid vuestras experiencias con vuestros amigos, familiares y seres queridos. Hablad de vuestras dificultades, de vuestras alegrías, de vuestros logros. Pedid ayuda cuando la necesitéis. El apoyo de las personas que nos quieren es un recurso invaluable. Por último, recordad que el amor propio no es un acto egoísta. Al contrario, cuanto más nos amamos a nosotros mismos, más capaces somos de amar a los demás. Una buena autoestima nos permite relacionarnos de forma más saludable, con más compasión y empatía. Nos permite ser más generosos, más comprensivos y más auténticos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. He intentado compartir con vosotros mi experiencia personal, mis reflexiones y algunos consejos prácticos. Recordad que el camino hacia la autoestima es un viaje, no un destino. No os frustréis si no veis resultados inmediatos. Lo importante es empezar, dar el primer paso y ser constante. Quiero daros las gracias por acompañarme en este vídeo. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro apoyo. Me encanta leer vuestros comentarios, así que por favor, dejadme vuestras reflexiones, vuestras preguntas, vuestras experiencias. ¿Qué pensáis de estos secretos? ¿Qué os ha funcionado a vosotros? ¿Qué otros consejos podéis compartir? Me encantaría leeros y aprender de vosotros también. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y sobre todo suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y recordad quereros mucho. Adiós.